Muy buenas noches, con ustedes Nancy Alfaro, desde Atlanta, Georgia, con Whip of Wisdom Ministries. Y esta noche les traigo una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. A este mensaje le he puesto el nombre profundidades. Y en un segundo sabrán el por qué. La semana pasada asistimos a un torneo en Alabama. Para aquellos que no saben, mi hija practica el arco y la flecha, la arquería, y nos dieron un mapa de dónde estaba la asignación, en cuál era el sendero, porque esto es arco y flecha en los bosques, en un bosque de Alabama. Y te dan una asignación, un lugar a donde tú debes ir y ahí es donde va a estar el evento. Llegamos a uno de esos senderos en medio del bosque, donde estábamos un grupo de personas esperando a que comenzara el evento. Recuerdo que como era casi hora del almuerzo, nos sentamos allí por un rato y le di a mi familia un sándwich, una merienda, estábamos tranquilos con otro grupo de personas en ese lugar. De repente escuchamos a un grupo de arqueros que dicen, yo creo que estamos en el lugar incorrecto y que debíamos caminar más profundamente en el sendero, y ciertamente este grupo de arqueros estaba en lo correcto. El sendero era aún más profundo y todavía no habíamos llegado al lugar que nos habían asignado. Al profundizarnos más en el sendero, nos dimos cuenta que estábamos en el lugar incorrecto. ¿Sabías tú que esto nos pasa a nosotros en nuestro caminar cristiano? Tenemos una asignación de parte de Dios de profundizarnos para llegar a su presencia hermosa. Pero nos quedamos en el atrio. Hoy les voy a mostrar un poco lo que era el tabernáculo. En el Antiguo Testamento había un tabernáculo. Ese tabernáculo, y tengo una foto aquí, déjame buscársela porque la voy a poner ahora. Tengo un par de versículos, pero fíjense, este era el tabernáculo. El tabernáculo tenía un atrio exterior, que es el lugar donde vean que era el lugar de reunión, ¿verdad? Era una especie de patio en donde el sacerdote se purificaba a sí mismo con agua y ofrecía los sacrificios exigidos en la ley de Moisés para el perdón de los pecados. Ya una vez que entraba a la tienda, estaba lo que se llamaba el lugar santo. Ahí en ese lugar era donde estaba el candelabro de oro de 7 brazos, estaba la mesa de los panes de la proposición y el altar donde se quemaba el incienso. Pero aún más profundamente entraba a una tercera división llamado el lugar santísimo. Ese lugar santísimo estaba dividido por un grueso velo de cuero sólido, donde se encontraba el arca del pacto, que tenía las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Y todo esto lo podemos ver en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículos del 1 al 9, te explican estas tres divisiones. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con mi vida hoy? Pues en un segundo lo vas a entender. Es que a través de Jesucristo, nosotros tenemos una entrada directa al lugar santísimo. ¿A qué me refiero con eso? Antes de que Jesús viniera y muriera por nosotros, el hombre estaba separado completamente de Dios. Vemos en Isaías 59, 1 y 2, dice, escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Esto era en el Antiguo Testamento, cuando Isaías le decía al pueblo de Israel, escuchen, porque Dios está cercano a ustedes, pero ustedes no han querido escuchar. Ustedes se han separado de Dios a causa del pecado. Ahora, ¿qué pasa? Que Dios siempre ha querido acercarse a su pueblo. Siempre ha querido estar cercano. De hecho, en ese tabernáculo que veíamos, una vez al año,
Ahí eso era un sitio de reunión. Y iba el sacerdote y entraba a ese lugar santísimo a encontrarse con Dios, ¿verdad? Para perdón de pecados de toda esa región, de todo ese pueblo. Ahora, a través de Jesucristo, vemos cómo este tabernáculo, cómo este velo se rompe. Y eso lo vemos en Mateo 27, 50 al 51. En este verso, en este capítulo, se está hablando de la crucifixión de Cristo. Y dice, entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. Y en ese momento, fíjate, él entregó su espíritu, él entregó su ser. Y dice, en ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron en dos. ¿Por qué este momento es importante, mis amados? Porque en este momento dejamos de ser un tabernáculo que existía en el pueblo, en la tierra, donde los israelitas iban para perdón de pecado. Y en este momento Jesucristo da entrada a través del sacrificio de la cruz a que tú y yo tengamos una entrada directa a ese lugar santísimo, a ese lugar donde nos conseguimos con la presencia de Dios. Yo te contaba al principio de este estudio cómo nosotros habíamos llegado a un lugar que habíamos sido asignados, pensábamos que estábamos ahí, estábamos simplemente en el atrio. Había aún algo más allá. Pero a veces, mis amados, nos quedamos experimentando a Dios desde afuera. Y Dios quiere que nos metamos adentro, que nos metamos hasta ese lugar santísimo, ese lugar donde consigues la presencia del Dios vivo. Y ese lugar está dispuesto para ti y para mí, porque Jesucristo pagó el precio de tu pecado de una vez y para siempre, lo que implica que tú puedes entrar libremente a conseguirte con Dios, porque ese es el regalo más hermoso que Dios nos ha dado, es el poder estar en su presencia. Ahora, mis amados, dice, durante esa muerte de Cristo, ¿verdad? Tenemos esa entrada y el rasgar el velo implicaba que ya no hay nada que nos puede separar del Padre. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, cuando decimos, Señor, yo sé que eres tú el que perdona mis pecados. ¿Y qué pasa? Jesús toma el lugar de tus pecados. Ahora el Padre puede acercarse libremente a ti porque no ve el pecado. El pecado ya no te está separando de Dios porque Cristo paga el precio, pagó tu deuda para que puedas entrar a ese lugar santísimo. Amados, Dios te ha dado ese acceso directo a su presencia. Tú fuiste asignado a llegar al lugar donde Él habita, pero te has quedado en los atrios, te has quedado quizás con una experiencia de domingo, te has quedado, voy a la iglesia, levanto las manos, aleluya, gloria a Dios, ¿y qué pasa el resto de la semana? ¿Cómo está, amado mío, tu relación con Dios? Mis amados, y te digo esto porque yo he estado en ese lugar. A veces incluso trabajando dentro de las iglesias, a veces se nos pasa toda la semana y estamos, la primera alabanza que le estamos dando a Dios es cuando nos estamos montando en el altar y aleluya, gloria a Dios. Pero mis amados, Dios quiere que tengas ese momento íntimo con Él de todos los días. Veamos lo que dice el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8, dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Mis amados, tú tienes que tomar la decisión a quién vas a seguir. ¿Tú vas a seguir viviendo una vida desordenada o vas a sujetarte a Dios y a vivir la vida de libertad que Él ha provisto para ti? No podemos estar con un pie de un lado y un pie del otro. Ahora, mis amados, te digo esto, si en tu corazón realmente anhelas servir a Dios,
y estás batallando esas peleas que tenemos todos de la carne, yo te digo que Dios te dará la fortaleza, porque el pecado no se puede enseñorear nunca más en ti. Él te ha dado autoridad sobre ese pecado para que tú puedas realmente disfrutar de esa libertad que solo Dios te da. Veamos lo que dice Deuteronomio 6:5. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amados, amar a Dios implica darlo todo, entregarlo todo, entregar tus emociones, tu pensamiento, tu voluntad. Una entrega total a Él. Eso es lo que Dios busca de cada uno de nosotros. Que tú le des el todo, que no le des solo un cuarto de tu vida, que no le des solo el domingo en la mañana o el miércoles por la noche, sino que le des tu todo. Eso quiere decir, mis amados, que mi voluntad debe estar completamente rendida a Dios. Ya no soy dirigida por mis propias emociones. Cuando comencé a caminar en el Señor, al principio se me hacía duro, salía esa vieja naturaleza, las malas palabras, el mal carácter, las obras que no se alineaban con Dios, pero a medida que comencé a conocer a Dios, que comencé a conocer a su palabra, el Espíritu Santo que vive dentro de ti, que no te lo puedo mostrar, es algo que está aquí, se cree con fe, comenzaba a mostrarte y decirte, epa, no digas eso, para. Y podías sentir, mucha gente lo llama como la conciencia, pero realmente era el Espíritu Santo de Dios que ya habita en mí, hablándome, guiándome y dirigiéndome. Así que, mis amados, te voy a dar 4 pasos de cómo puedes profundizar tu relación con Dios. Lo primero que quiero que sepas es que Dios anhela estar contigo y Él siempre ha querido acercarse a ti. El donde hayas estado o los pecados que hayan tenido, siempre y cuando tú vengas a Dios con un corazón dispuesto a rendirse a Él, Él no busca tu perfección, Él busca tu corazón. Tú te perfeccionarás a través que lo conoces a Él, porque por nosotros mismos no podemos hacer nada, pero a través de Él todo lo podemos. Lo primero, mis amados, es que debes entregarle tu tiempo a Dios. Sí, mis amados, yo creo que el enemigo principal de acercarnos a Dios son esas agendas ocupadas. Cuando estamos ocupados nos volvemos como el hámster, ¿verdad? Como el ratoncito que va en la rueda y va dándole y tú ves que no va a ninguna parte. Los días pasan y ni cuenta te has dado que no has hablado con Dios, que no has sacado tiempo para meditar en su palabra. Y amados, no estoy aquí para juzgarte porque eso nos pasa a todos. Si no, pregúntame cómo yo sé esto. Todos pasamos ese momento donde realmente tenemos y queremos sentir esa presencia de Dios, saber cómo escucharlo. Tenemos que entregarle el tiempo a Él. Mi agenda no me pertenece a mí, le pertenece a Dios. De hecho, Jesús hacía eso en todo momento. Jesús, cuando caminó en esta tierra, Él tomaba tiempo para hablar con Dios, le entregaba su tiempo. Siendo Dios, le entregaba su tiempo porque Él necesitaba saber la voluntad del Padre. Si vemos en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33, dicen, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Otras versiones dicen, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Hermanos, eso es un principio importantísimo, porque lo primero que debería estar en nuestra agenda es buscar ese reino de Dios. Y cuando dice busca el reino de Dios y su justicia, la traducción de esa frase significa busca pensar como Dios piensa, busca actuar como Dios actúa, busca hablar como Dios habla.
qué diferencia, ¿verdad? De eso es lo que se trata, buscar primeramente el reino de Dios. Es cambiar mi manera de pensar por su manera de pensar. Es cambiar mis palabras por su palabra. Es cambiar la manera que yo obro por sus obras. De eso se trata, de buscar primeramente el reino de Dios. No se trata de, es que tiene que ser a las 5 de la mañana, apenas abras tus ojos. Mis amados, si tú llevas una vida ocupada, te aseguro que el alarma sonará a las 5 de la mañana, te levantaste, te cepillaste los dientes, te bañaste, te fuiste al trabajo, y cuando ves el reloj dice, no le hablé a Dios. Dios no está interesado en una rutina. Dios está interesado en el deseo y el anhelo de tu corazón. Búscalo a cualquier hora del día, pero búscalo. Ponlo primero. Si para ti ponerlo primero es apenas abras los ojos, amén. Pero si no lo puedes hacer apenas abras los ojos, entonces hazlo en el carro, en el baño, en el supermercado, donde sea, mis amados, pero búscale. Búscale. Piensa como Él. Trata de decir, Señor, ese pensamiento no es tuyo. Filtra tus pensamientos a través de su palabra. Filtra tu boca. A veces hablamos cosas que no deberíamos hablar. Mentimos, juzgamos. Amén. Ahora, cuando tú comienzas una relación, lo primero que tú haces, ¿verdad?, es conocer a tu pareja. Yo recuerdo cuando mi esposo y yo estábamos de novios, yo recuerdo que yo podía hablar con él por horas. Estábamos en el teléfono y mis hermanas me decían, ¿qué tú tanto hablas? Le digo, ni me pregunte. Pero es que no había secreto, entre nosotros nos contábamos todos. Y de la misma manera, Dios busca que tú tengas ese tipo de relación con Él. Que tú le hables a Él durante todo tu día. Ay, Señor, mira, tengo que ir al supermercado. Yo le hablo a Dios de esa manera. Yo le digo, Señor, voy a ir al supermercado, guíame, Padre, qué comer, a dónde ir, dónde están las mejores ofertas. ¿Hay alguien en necesidad? ¿Qué debo hacer? Yo estoy hablando con mi Señor todo el tiempo. Es algo que ya para mí viene de una manera muy natural. Al principio no era así. Por eso te digo, no es que hay una fórmula mágica, pero tienes que incluir a Dios en tu día a día. Buscar a Dios no significa nada más cuando voy a la iglesia. En la iglesia es un lugar bueno para ir porque es ese lugar de reunión donde se prepara el ambiente para adorar a Dios. Pero tú también puedes adorar a Dios en tu carro. Tú puedes adorar a Dios en tu lugar de trabajo. Yo por muchos años le pedí a Dios, yo quiero trabajar desde la casa, Señor, porque así yo puedo poner música cristiana todo el día sin importarme quién entre. Y el Señor me concedió eso. Ya llevo más de 8 o 10 años trabajando desde la casa y yo puedo poner mi música cristiana, ¿verdad? Pero en mi trabajo, yo cerraba la oficina y ponía música cristiana y lo primero que hacía era, Señor, te entrego mi día. Así que, mis amados, lo que trabaje, lo que sea que tú necesites hacer para dedicar el tiempo a Dios. Ahora, lo segundo que debes hacer es que tú debes hablar con Dios. Una es darle tu agenda. Lo segundo es hablar con Dios. Es muy importante, mis amados. En la palabra del Señor dice en Primera de Tesalonicenses, y un versículo cortico, pero dice, nunca dejen de orar. En otras palabras, nunca dejes de hablar con Dios. Nunca significa nunca. Yo debería estar todo el día hablando con mi Padre Celestial, ¿verdad? Eso es lo que dice esta palabra. Orar sin cesar, orar en todo momento. Antes yo pensaba que para orar yo necesitaba un espacio, un tiempo solemne. Ay, Señor, no, mis amados, yo le oro a Dios desde mi corazón. No es seguir religión, no es seguir reglas hechas por hombre, sino lo que hay en tu corazón. Mucha gente me dice, pero es que yo no sé cómo orar. Mis amados, habla de lo que hay en tu corazón. Háblale al Señor. Yo digo, Señor, en este día, Padre, gracias. Papito, tú eres bello. Yo te adoro, yo te amo.
Gracias por el sol, gracias por la luna, por las estrellas. Si tú no sabes cómo orar, comiénzale a dar gracias al Señor. De hecho, la palabra dice, entra por sus atrios con gracias. ¿Verdad? Cuando entramos, cuando queremos entrar a su presencia, así es como lo hacemos. Entramos dándole gracias a Dios. Porque cuando nosotros comenzamos a dar gracias, movemos nuestra mente de mi yo a lo que Dios ha hecho por mí. Y pongo ahora toda mi atención en lo que Dios es en mi vida. No la estoy poniendo en mi necesidad, la estoy poniendo en quien Dios es. Y eso es lo bonito de venir a Dios. Tú puedes ir con tus necesidades, absolutamente que sí. Pero a veces necesitamos poner esta mente en orden primero. Porque a veces entramos, ay Señor, esto, y venimos, amén, y nos levantamos y nos fuimos, y Dios se queda. Pero si no me dejaste hablar, mis amados, la oración es una conversación de dos, entre Dios y tú y Dios. Si tú le permites a Él el tiempo de hablarte, Él te habla y Él te responde. Ahora, ¿cómo yo sé que Dios es el que me está hablando? Pues, mis amados, tienes que conocer su palabra. Y la manera más bonita de hacerlo es meditando en su palabra. Tienes que conocer lo que la Biblia dice. Así vas a saber cuál es el carácter de Dios, cuáles son las promesas que Él te dio y cuáles las características de Dios. Así vas a poder saber en tu mente, cuando viene un pensamiento que no se alinea a la palabra de Dios, tú puedes decir, eso no fue Dios. Eso fue el enemigo, o esas fue mis inseguridades, esas fueron mis historias pasadas, ¿verdad? Porque en tu mente te puede hablar el enemigo, te puedes hablar a tú mismo, tus pensamientos, tus miedos, tus inseguridades, o te puede estar hablando Dios. Entonces, ¿cómo sé yo que Dios me habla? Porque está en su palabra, porque se alinea su palabra. Y mientras más aprendas a afinar ese oído, vas a saber sin duda cuando Dios es el que te habla. Vemos en el libro de Josué, dice en el capítulo 1, versículo 8, dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mis amados, esta fue una instrucción que le fue dada a Josué y le dijeron, mira, medita de día y de noche. Medita en este libro. La palabra de Dios es hermosa. Es uno de los libros que no han podido destruir porque es la palabra de Dios y esa palabra es vida para ti, mis amados. Estudia su palabra, medítala. Meditar es como una vaca cuando come el pasto y muerde lentamente y está todo el día masticando. Eso significa la palabra meditar, el masticar esa palabra, el saborearla. No es de leerme la Biblia, porque voy a leerme la Biblia en un año y te leíste 21,000 versículos y después termina y dice, no sé ni siquiera lo que escribí. Léela pausadamente. ¿Qué es lo que Dios te está hablando? ¿Qué versículo brinca tu vida? Pídele a Dios que revele su palabra a tu vida. Amén. Ahora, lo último, y cierro con esto, mis amados, es que tú debes buscar a Dios con deseo, debes anhelarlo. Salmos 119:2, y voy a demostrar, a mí me gusta mucho el salmista, porque David tenía un corazón que agradaba a Dios, pero era que David todo el tiempo andaba adorándole. Y dice, felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón, porque es que el que busca a Dios con todo el corazón, mis amados, van a ser gozosos, van a estar alegres. ¿Por qué? Porque tú sabes en quién has creído, porque tú tienes la seguridad que no importa la circunstancia que está frente a ti, tú vas a poder tener ese gozo de parte de Dios. Jeremías 29:13 dice, si me buscan de todo corazón podrán encontrarme. Es una promesa de parte de Dios. Mis amados, si tú lo buscas, tú encuentras a Dios. Él está cerquita de ti. Él no se ha alejado. Vemos entonces Salmo 63:1 que dice, oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti, mi alma, mis emociones, mi voluntad. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada. Aquí vemos al salmista diciendo, mira, yo estoy seco, agotado,
no tengo nada que dar, pero Padre, esto que llevo dentro de mí te anhela, yo te deseo, yo lo que quiero es tu presencia. De eso se trata, mis amados, de profundizarnos con Dios, de entrar y caminar en esa presencia, porque el regalo que Dios nos ha dado es un regalo demasiado hermoso para dejarlo en vano, para no tomarlo en cuenta. Salmos 42, del 1 al 2, dice: como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de él? Ay, qué bello ese verso. Amado, no te quedes en el atrio cuando puedes llegar al lugar santísimo. El pueblo de Israel iba a ese tabernáculo una vez por año. Y ese sacerdote se encontraba con la presencia de Dios por un día. Pero tú y yo tenemos esta grandeza de poder entrar confiadamente al trono de Dios, como lo dice en Hebreos 4:16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Mis amados, la palabra que el Señor tiene para ti hoy es que debes profundizar tu relación con Él. No te quedes a la orilla, no te quedes en la entradita, no tengas temor de ir un paso más allá. No tengas temor de meterte en las profundidades de las aguas de Dios, de sentir su calor. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que reír, ríe. La presencia del Señor se siente de tantas maneras. La experiencia que tú tengas con Dios puede ser muy diferente a la experiencia que otra persona tenga con Dios. Dios es personal. Él se acercará a ti de la manera que tú puedas recibirlo. Así que, mis amados, quiero orar por ti en esta noche y decirle a mi Padre Celestial: Señor y Dios, aquí estamos, Padre, frente a ti. Necesitamos un encuentro contigo, Padre. Perdona, Señor, todas nuestras faltas. Padre, acércate a mí, así como yo me acerco a ti, Señor. Abrázame, mímame. Necesito de tu toque, Rey. Abre mis oídos para poder oír tu voz. Y la voz de un extraño nunca oiré. Abre mis ojos para yo poderte ver. Haz que mis pensamientos se alineen a tus pensamientos y mi voluntad se alinee a tu voluntad. Tú eres mi Señor y mi Rey, mi Salvador, mi roca fuerte. En ti, Señor, yo confío. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, yo espero que tú puedas ser bendecido con esa palabra. Y si el mensaje de hoy te ha hablado, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Si no puedes vernos en vivo los días miércoles, puedes vernos a través del canal de YouTube a cualquier hora. Ahí tenemos unos 100 mensajes en inglés y en español. Métete en Whip of Wisdom, 30 Minutes with God, y le das a la campanita para cada vez que metamos un mensaje que pueda llegar a ti directamente. Envía a otros este mensaje. Deja que otros también puedan ser bendecidos con esta palabra hermosa de parte de nuestro Dios. Los amo mucho y el Señor los bendiga a todos.